Página 1. La búsqueda de la riqueza, Robert Sobel, 1999. La increíble historia del dinero a través de los siglos. Compra cuando haya sangre en las calles. Barón von Rothschild. El dinero, como ha construido naciones, destruido dinastías y moldeado cada faceta de la historia humana. Los agricultores mesopotámicos lo usaron para irrigar sus cultivos, los ejércitos romanos para expandir el alcance de César por Europa y África. Los gobernantes incas para levantar templos y civilizaciones. Los industriales estadounidenses para empujar las fronteras del logro corporativo. La búsqueda de la riqueza cuenta la fascinante historia de cómo el deseo de dinero ha impulsado las mayores hazañas de la humanidad y ha producido nuestras más profundas tragedias. Lectores de todos los ámbitos, desde académicos en busca de una narrativa convincente hasta inversionistas y empresarios que buscan soluciones probadas a dilemas ancestrales, descubrirán cómo y por qué el dinero se ha entrelazado de manera inextricable con cada hilo del tejido de la historia humana. Historias cautivadoras y legados de grandes fortunas ganadas y perdidas incluyen gigantes históricos como Alejandro Magno y Napoleón y cómo sus lecciones de riqueza y conquista aún resuenan en la economía creciente de hoy. Análisis de los imperios financieros venecianos del siglo XII que ofrecen sorprendentes paralelos e ideas para el mundo global de los negocios y las inversiones actuales. Cómo las reglas, regulaciones y leyes modernas del comercio se han desarrollado desde el 5000 a.C. hasta el campo tecnológico de hoy. ¿Y qué esperar en el futuro? Ninguna idea ha tenido más impacto en el desarrollo de la historia humana y ha sido menos comprendida que la búsqueda del dinero. La búsqueda de la riqueza es la primera investigación integral sobre este tema esencial. Cada página abrirá tus ojos a los sorprendentes modos y medios de adquisición de propiedad a lo largo de la historia y te dará pistas vitales para comprender el mundo financiero actual. El objeto de este libro es explorar y discutir cómo la gente ha intentado alcanzar la riqueza a través de los siglos. Robert Sobel. Desde las primeras líneas de la introducción, el autor Robert Sobel, experto destacado en historia financiera e inversión, lanza el desafío. Su obra de referencia, La búsqueda de la riqueza, detalla las innumerables formas en que las personas han perseguido el dinero, los negocios, la inversión y el riesgo desde el inicio de los tiempos, y transformará para siempre la manera en que ves el dinero y la humanidad. Más que un tratado académico, La búsqueda de la riqueza recorre la historia como una novela trepidante, revelando los aspectos humanos y dramáticos de la acumulación de riqueza. En esta historia, individuos poderosos interactúan astutamente con gobiernos e iglesias para crear las primeras dinastías familiares. Relatos internos de los imperios europeos en América muestran cómo los primeros oportunistas, impulsados por una visión audaz y oportunidades sin restricciones, construyeron fortunas que perduran hasta hoy. Los retratos del siglo XIX ilustran cómo pioneros del capitalismo e industria, incluyendo a J.P. Morgan, John Jacob Astor, Andrew Carnegie y otros, forjaron la infraestructura industrial que redefiniría la riqueza y marcaría las últimas etapas del segundo milenio. Robert Sobel recurre a toda una vida de estudio e investigación para clasificar el esfuerzo financiero humano en tres etapas naturales: la era de comerciantes, exploradores y banqueros. Desde el antiguo Medio Oriente hasta la América del siglo XVIII, esta sección panorámica cubre los primeros pasos de la construcción de riqueza, cuando naciones y fortunas se levantaban al descubrir cómo llevar productos de lugares abundantes a otros donde eran escasos y caros. La era de los agricultores. En esta época agrícola, cuando la mayoría luchaba por sobrevivir día a día, un puñado de emprendedores creativos levantó enormes fortunas.
Algunos se convirtieron en titanes de la agricultura, otros se enriquecieron enviando cosechas o fabricando equipo agrícola. La era de la industrialización y la información. Con el siglo XX llegaron las grandes empresas y, por primera vez en la historia, una amplia clase media con dinero para gastar. Se examina el crecimiento de la industria, junto con el nacimiento de la inversión bursátil generalizada y la sensación de que la verdadera riqueza estaba al alcance de todos. La búsqueda de la riqueza revela cómo, aunque la acumulación de riqueza es parte intrínseca de la naturaleza humana, sus métodos han cambiado drásticamente en 5000 años para adaptarse a condiciones, circunstancias y oportunidades cambiantes. Por un lado, esta obra pionera de investigación y análisis se distingue por su capacidad de explicar cómo el dinero ha afectado a la humanidad a lo largo de la historia. Por otro, sus lecciones y ejemplos brindan una ayuda invaluable para los negocios y las inversiones al entrar en el tercer milenio después de Cristo. Morgan y sus colegas banqueros de inversión estaban interesados en la creación de riqueza dentro de grandes corporaciones capaces de producir a escala masiva y enviar sus productos por toda la nación e incluso al mundo. Giannini, en cambio, se enfocaba más en los pequeños negocios, convencido de que cada empleado era un capitalista en potencia. A partir de ahí, la narrativa avanza hacia el desarrollo de lo que a mediados de siglo se llamó capitalismo popular, que terminó por abrazar los fines de Giannini con los medios de Morgan. El libro concluye con un capítulo titulado La democratización de la riqueza, que analiza un periodo en el cual la posibilidad de alcanzar riqueza se encontraba dentro de las aspiraciones de segmentos mucho más amplios de la población que nunca antes. Así, la obra comienza con una multitud de pobres y unos pocos individuos ricos, y termina con un gran número de estadounidenses acaudalados, 1 millón de millonarios en una población de unos 260 millones, y con muchos menos pobres de lo que suele suponerse. Es cierto que, en el mundo en su conjunto, los pobres son omnipresentes, pero esto es menos cierto en los llamados países desarrollados. Comentario de TV. Hoy en 2026, no es correcto decir que en Estados Unidos hay poca gente pobre. Aunque el país tiene un número elevado de millonarios, la pobreza sigue siendo significativa, alrededor del 11-12% de la población vive por debajo del umbral oficial de pobreza, lo que equivale a más de 35 millones de personas. Panorama de la pobreza en Estados Unidos. 2026, tasa oficial de pobreza, 11.5% de la población. Número de personas pobres, más de 35 millones. Umbral de pobreza 2026, familia de 4, ingresos anuales de $32,150 o menos. Distribución. La pobreza es más alta en comunidades rurales, en estados del sur, y entre minorías, afroamericanos, latinos, nativos americanos. Comparación histórica. En los años 1990 la tasa rondaba el 13-15%, ha bajado algo, pero no desaparecido. Riqueza vs. Pobreza. Millonarios. Estados Unidos tiene más de 24 millones de millonarios en 2026, el mayor número del mundo. Desigualdad. El 10% más rico concentra más del 70% de la riqueza nacional. Clase media, aunque sigue siendo amplia, enfrenta presiones por el costo de vivienda, salud y educación. Factores que sostienen la pobreza: costo de vida alto en ciudades grandes, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. Acceso desigual a salud y educación. Trabajos de bajos salarios en sectores como servicios y agricultura. Falta de vivienda asequible, que empuja a millones a vivir en condiciones precarias. El libro de Sobel reflejaba una visión optimista de finales del siglo XX,
cuando se hablaba de democratización de la riqueza y de 1 millón de millonarios en Estados Unidos. Hoy, aunque los millonarios se han multiplicado, la pobreza sigue siendo una realidad para millones de estadounidenses. En los países desarrollados la pobreza es menos extrema que en el mundo en general, pero no puede considerarse poca ni marginal. El autor escribe: algunos lectores, especialmente aquellos cuya visión de la historia se limita a los últimos 2 o 3 siglos, podrían sorprenderse al descubrir que los buscadores de riqueza en la antigüedad estaban motivados de manera muy similar a los de hoy, aunque sus métodos diferían y sus oportunidades eran más limitadas. Encontrarán la esclavitud, uno de los medios por los cuales se creó y acumuló riqueza. Más adelante verán cómo los hacendados y comerciantes de esclavos en la América anterior a la Guerra Civil compartían motivaciones semejantes. Comentario de TV. El párrafo anterior, ¿significa que el capitalismo, en realidad ha sido un sistema esclavista? El texto sugiere que la acumulación de riqueza en la antigüedad y en la América esclavista compartía motivaciones similares a las del capitalismo moderno. Pero decir que el capitalismo es en esencia un sistema esclavista sería una simplificación excesiva. Lo que sí es cierto, la esclavitud fue una base económica en muchas sociedades antiguas y en la América colonial y decimonónica. Plantaciones, comercio de esclavos y producción agrícola dependían directamente de trabajo forzado. La motivación capitalista a acumular riqueza, expandir mercados, reducir costos, se reflejaba en la esclavitud, porque era vista como un medio eficiente de producción. En ese sentido, el capitalismo temprano se benefició de estructuras esclavistas y las integró en su expansión global, ejemplo, azúcar, algodón, minería. Lo que no sería exacto, el capitalismo moderno no se basa en la esclavitud legalizada, sino en el trabajo asalariado, la propiedad privada y los mercados. Aunque persisten formas de explotación laboral, trabajo precario, migrantes sin derechos, incluso trabajo forzado en algunos países, estas no son idénticas a la esclavitud institucionalizada. El sistema capitalista ha evolucionado hacia estructuras financieras, industriales y tecnológicas que ya no dependen de la esclavitud como institución. Interpretación histórica. Podemos decir que el capitalismo nació en un mundo esclavista y se nutrió de él, pero con el tiempo lo sustituyó por otras formas de organización laboral. La crítica de algunos historiadores es que, aunque cambió la forma, la lógica de explotación y acumulación de riqueza se mantuvo. El capitalismo no es literalmente un sistema esclavista, pero sí tiene raíces históricas en la esclavitud y conserva dinámicas de desigualdad y explotación que recuerdan a ella. Comentario de TV. Tal vez actualmente no se habla de esclavitud o servidumbre, porque el esclavo se supone que es libre. Ahora en 2026, el esclavo tiene que ver cómo se las arregla para sobrevivir. Hoy no hablamos de esclavitud en el sentido legal e institucional, pero muchos críticos sostienen que las dinámicas de explotación siguen presentes bajo otras formas. Lo que cambió, el trabajador moderno es libre en el sentido de que puede elegir dónde emplearse, no está encadenado ni vendido como propiedad. La servidumbre legal fue abolida, y los derechos laborales existen en la mayoría de los países. Lo que persiste, la necesidad de sobrevivir obliga a aceptar condiciones precarias, bajos salarios, largas jornadas, falta de seguridad social. En sectores como agricultura migrante, maquilas, minería o economía informal, la relación de poder recuerda a la servidumbre, aunque jurídicamente no lo sea. Pero todo demuestra que se vive en un sistema de servidumbre y precariedad tremenda.
El endeudamiento y el costo de vida funcionan como mecanismos de control. El trabajador libre está atado por obligaciones financieras. Interpretación crítica. Algunos pensadores, por ejemplo, David Graeber o Silvia Federici, han señalado que el capitalismo transformó la esclavitud en formas de dependencia económica. El esclavo moderno no es propiedad de alguien, pero sí está atrapado en un sistema donde debe vender su tiempo y energía para sobrevivir. En ese sentido, tu observación es válida, la esclavitud ya no se nombra, porque se supone que el trabajador es libre pero la necesidad lo obliga a arreglárselas en condiciones que pueden ser igualmente opresivas. El autor escribe. En la segunda sección, que comienza con la era de la exploración, se aprecia el perfeccionamiento del instinto capitalista y la búsqueda de medios más eficientes para obtener y acumular riqueza. El surgimiento de un entramado empresarial en los jóvenes Estados Unidos, esencialmente agrícola y de servicios agrícolas, resultará más familiar y reconocible. Los lectores actuales comprenderán sin dificultad el razonamiento de Eli Whitney, Francis Cabot Lowell, Cyrus McCormick y DeWitt Clinton, así como el de los magnates del ferrocarril, la carne y la minería. También deberían considerar que, si un mesopotámico, egipcio, griego o romano antiguo o incluso un europeo de la Edad Media y el Renacimiento, hubiera podido vislumbrar cómo funcionaba la sociedad en el siglo XIX, lo que más les habría impresionado sería la gran variedad de métodos para obtener riqueza, la velocidad de la civilización y la naturaleza efímera de la opulencia. Excepto por un pequeño porcentaje dedicado al comercio de larga distancia, esos observadores antiguos también se habrían sorprendido por las distancias recorridas para obtener riqueza. Solo unos pocos comerciantes del creciente fértil o de las ciudades mediterráneas del Imperio Romano conocían y tenían contacto con colegas en India y China. Ya en el siglo XVI, sin embargo, los portugueses, desde una pequeña base en Europa, construyeron y administraron un imperio comercial que se extendía desde Filipinas hasta Brasil. Ciertamente, para entonces, hablar de globalización no habría sorprendido a los comerciantes y banqueros que operaban a esa escala. Finalmente, este libro no pretende ser enciclopédico. Algunas industrias, incluso importantes, han sido omitidas, junto con individuos que llegaron a ser fabulosamente ricos. El objetivo es ilustrar los métodos para alcanzar riqueza, no catalogar todas las historias de quienes lograron enormes fortunas. Los métodos y técnicas empleados por un magnate de la Edad Dorada bastan, no es necesario relatarlos todos. Antropólogos y sociólogos nos enseñan que tres de las motivaciones humanas más poderosas son la búsqueda de riqueza, estatus y poder. Estas aparecen en diferentes combinaciones en distintos momentos de la historia. Todos conocemos personas que desean riqueza para comprar estatus y poder, otras que usan su estatus para alcanzar riqueza y poder y finalmente, quienes poseen gran poder y lo emplean para adquirir riqueza y estatus. Además, los individuos difieren en el grado en que cada motivación influye en sus vidas, y la mezcla cambia con la edad. Las páginas que siguen trazan la búsqueda de la riqueza, pero hay que recordar que este no fue el único objetivo de los individuos y organizaciones mencionados. Aún así, la riqueza fue, más a menudo que no, el estímulo principal, aunque sabemos de algunas figuras seculares y clericales que rechazaron la riqueza, y con ella también renunciaron al estatus y al poder. La teoría que sustenta este libro es que, en los tiempos modernos, en conjunto, la riqueza es el motor principal. Comentario de TV. Si usted tiene dinero en la bolsa, siente más tranquilidad que nada tener. El dinero mueve al mundo, y por dinero, se han cometido tremendos abusos y conflictos.
El dinero genera una sensación de seguridad, casi como un escudo psicológico frente a la incertidumbre. Tener algo en la bolsa da tranquilidad porque representa capacidad de elección y margen de maniobra. El doble filo del dinero, tranquilidad y estabilidad. Contar con recursos permite planear, invertir, proteger a la familia y enfrentar imprevistos. Motor de abusos y conflictos. La historia muestra que por dinero se han cometido guerras, esclavitud, explotación laboral y corrupción. El mismo impulso que da seguridad también puede desatar violencia y desigualdad. Visión histórica y actual. En la antigüedad, la riqueza se acumulaba mediante esclavitud, tributos o conquistas. En la modernidad, aunque los mecanismos cambiaron, mercados, finanzas, tecnología, la motivación sigue siendo la misma, asegurar bienestar y poder. Hoy, en 2026, el dinero sigue siendo el eje de la economía global, pero también el origen de tensiones sociales, desigualdad, pobreza persistente y concentración de riqueza en pocas manos. En síntesis, el dinero mueve al mundo porque es símbolo de seguridad y poder, pero también ha sido la raíz de abusos y conflictos. Esa ambivalencia es lo que hace que la historia de la riqueza sea tan fascinante y tan problemática. El autor escribe: no es necesario mirar solo a la sociedad occidental para comprender cómo la riqueza puede motivar a un pueblo hacia el trabajo y la creación, y cómo su ausencia o eliminación puede conducir al estancamiento. Uno de los ejemplos más interesantes es el de los Kwakiutl, una tribu que habitaba la parte norte de la isla de Vancouver, cerca del continente de la Columbia Británica, a comienzos del siglo XX. El eminente antropólogo Franz Boas los estudió y produjo un informe que anticipaba por un par de generaciones lo que más tarde se conocería como economía keynesiana. El problema de Boas no era la falta de habilidades de observación ni de sofisticación analítica, sino que no comprendió del todo lo que había presenciado. Los Kwakiutl eran famosos por el potlatch, en el cual clanes rivales se reunían regularmente para competir demostrando cuán ricos eran al destruir sus posesiones más valiosas, canoas, mantas y grasa de pescado. Boas observó que grandes placas de cobre también eran arrojadas por los acantilados, aunque comentó que los lanzadores regresaban después para recoger los fragmentos. Las mantas eran lo más importante, pues constituían el denominador común contra el cual se medían todas las demás posesiones. Boas entendió por qué los Kwakiutl amaban el potlatch, señalando la autoestima y el estatus como elementos clave. Los Kwakiutl se clasificaban según cuánto destruían. Boas escribió sobre esto en un informe para la Smithsonian Institution en 1895. 4 años después, el economista Thorstein Veblen publicaría la teoría de la clase ociosa, en la que acuñó el término consumo conspicuo, que parece explicar el potlatch. Lo que Boas observó pero no comprendió fue que los Kwakiutl eran bastante ricos, mucho más que las tribus vecinas. La razón era que trabajaban arduamente para acumular las posesiones que luego destruían en el potlatch. Había un fuerte elemento de competencia que fomentaba la productividad, la excelencia y la acumulación. Los Kwakiutl desarrollaron un sistema bancario con tasas que aumentaban drásticamente según la duración del préstamo y la solvencia del prestatario. En su búsqueda de mayor riqueza, incluso crearon un sistema de compras a crédito, con placas de cobre que funcionaban como tarjetas de crédito. Esto también incentivaba el trabajo duro e imaginativo. Además, el sistema exhibía muchos aspectos de la banca de reserva moderna. Boas señaló que en una aldea de 150 personas había solo 400 mantas, pero las deudas ascendían a 75,000 mantas. Si los prestamistas hubieran exigido el pago,
se habría producido lo que Boas llamó un pánico desastroso. Alarmadas por lo que consideraban el carácter derrochador del potlatch, las autoridades canadienses atacaron la práctica, sugiriendo que era perjudicial para el desarrollo económico. Pese a algunos reveses, las autoridades tuvieron éxito. El potlatch cayó en desgracia. Los Kwakiutl recurrieron a la pesca comercial para integrarse en la economía más amplia. Pero sin el estímulo económico del potlatch, la iniciativa decayó. También lo hizo la economía Kwakiutl. Con las mejores intenciones, las autoridades causaron un grave daño a los Kwakiutl. Si Boas conocía o no la fábula de las abejas, 1705, de Bernard de Mandeville es incierto. Esta obra trataba de cómo una comunidad próspera y trabajadora cayó en la desgracia cuando abandonó sus hábitos pródigos para ahorrar. La búsqueda de la riqueza es fundamental para la civilización occidental. Estaba presente en los albores de la historia registrada, y probablemente incluso antes. Sobre el autor. Robert Sobel, Ph.D. 1931–1999, fue un reconocido historiador financiero, Senior Fellow en el Milken Institute y profesor emérito distinguido de Historia Empresarial en la Universidad de Hofstra. El Dr. Sobel escribió numerosos libros destacados, incluyendo Dangerous Dreamers, The Financial Innovators from Charles Merrill to Michael Milken y Coolidge, An American Enigma. Colaboró con una columna popular sobre historia financiera en Barron's, y sus artículos y reseñas aparecieron en publicaciones como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Institutional Investor, entre otras. Página 14.